Bien, excelente. Bueno. Bueno, saludándoles a todos de una manera especial en esta noche, a cada uno de los dispositivos que están conectados ya a este devocional. Y bueno, para mí es un privilegio poder estar aquí frente a fuerzas públicas, a eh, gente que trabaja en el sector público y la verdad que es para mí un placer poder compartir con todos ustedes, saludar a todos los hermanos que también están acá en esta reunión, en este devocional. Y bueno, a lo que vinimos, vamos a escuchar un pequeño consejo de la palabra del Señor. Así que si usted tiene un ejemplar de la palabra de Dios, te invito a que abra su Biblia ya en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 6, verso 36 al 38. Hechos, capítulo 6, verso 36 al 38. Vamos a leer esos versos de la palabra. Le pido al patrullero Emil Peinado que me apague el micrófono. Al patrullero Emil Peinado. Ya lo pago. Listo, listo. Excelente. Hechos capítulo 8, versos 36 al 38. Y bueno, saludándoles a todos de una manera especial. Voy a leer en el nombre del Señor. Ustedes van a corroborar lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Y bueno, en base a estos textos, quiero que reflexionemos esta noche sobre este pensamiento. En Dios no hay impedimentos. En Dios no hay impedimento. Bueno, un impedimento es una situación, una condición o una circunstancia que a veces obstaculiza, que a veces estorba, que a veces dificulta la realización de una cosa o el logro de un objetivo. Es una pequeña definición de lo que es un impedimento. Un impedimento es un inconveniente, un problema, un contratiempo o un accidente. Es posible que muchos quisieron estar en esta reunión, pero se les presentó un impedimento y por ese impedimento pues no pudieron estar. Porque nuestra vida pues está llena de impedimentos. A diario nos encontramos con situaciones que nos son estorbos para llevar a cabo nuestros proyectos, para llevar a cabo nuestros anhelos, nuestros deseos. Inconvenientes que nos obligan a veces a vivir alejados de nuestros propósitos, de nuestras aspiraciones. Sin embargo, si hablamos de Dios, si traemos a Dios a esta ecuación, tenemos que decir todo lo contrario, porque en Él no hay impedimentos, en Él no hay estorbos, en Él no hay obstáculos. Él es quien todo lo puede y ninguno dice su palabra, ninguno de sus planes puede ser estorbado. Porque sencillamente dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, verso 37, que nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y bueno, los textos que leímos, hay ese pasaje de hecho, dice la Biblia, hablarles también del contexto de esta historia. La Biblia nos relata en ese capítulo 8 del libro de los Hechos, que un ángel del Señor habló a un hombre llamado Felipe diciendo, Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice la Biblia que Felipe, obedeciendo la orden dada por el ángel, emprendió su viaje. Y sucedió que en el camino se encontró con un hombre muy importante, dice la Biblia, un etíope, un gentil de piel negra,
un oficial de Candace, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba de la administración de sus tesoros. Este hombre pues había ido a Jerusalén quizás para adorar a Dios, había ido a Jerusalén para rendir culto, pero ahora volvía de regreso a su país. Este hombre quizás vino a Jerusalén para hacerse un prosélito judío, es decir, un converso al judaísmo, quería convertirse quizás al judaísmo. Él quería cambiar de religión, quería cambiar de creencia, quería cambiar de cultura. Él quería quizás adoptar y practicar en su vida el culto judío. Y sabe que el trayecto desde Etiopía hasta Jerusalén para hacerse un prosélito judío no era un trayecto corto, no era un trayecto pequeño, era extenso, era una distancia bastante larga. Estamos hablando de un viaje de por lo menos 4 a 5 meses. Estamos hablando de un viaje además de largo, un viaje costoso. Pues la Biblia dice que este hombre no podía viajar solo, debía llevar una caravana. Tenía incluso que llevar muchos guardias por los caminos, porque los caminos eran peligrosos. Había muchos atracos, había muchos asaltos en aquella época. Y además él no era un hombre cualquiera, era un dignatario muy importante de su país. Así que además de ser un viaje largo, también era un viaje bastante costoso. Y sabe que quizás este etíope por allá en su tierra oyó hablar del Dios de los judíos, oyó hablar de las maravillas que hacía el Dios de Israel. Quizás se enteró, quizás le contaron que en Jerusalén se hacían y se ofrecían a este Dios grandes fiestas, grandes celebraciones. Y él quería estar en una de ellas. Él quería ir, quería convertirse al judaísmo y en su mente quizás decía, voy a ir a la fiesta en Jerusalén, me voy a gozar, allá me voy a hacer circuncidar, allá haré los ritos, allá iré al templo, allá adoraré a la casa de Dios, me convertiré al judaísmo. Así que el hombre armó su viaje y se fue a Jerusalén con esa alegría, contento, gozoso, feliz, porque iba a ir a adorar al Dios de los judíos. Pero el día que lo iban a circuncidar, se dieron de cuenta que este hombre tenía un problema, que este hombre tenía una limitación, que este hombre tenía una discapacidad, era un hombre castrado. El escritor del libro de los Hechos menciona una característica en particular de este etíope. Dice la Biblia que este etíope era un eunuco. Y un eunuco era un hombre castrado, un hombre mutilado, un hombre esterilizado, un hombre que le habían extirpado sus genitales. Y sabe que por esta razón, por esta única razón, este etíope estaba excluido del culto judío. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 23, verso 1, dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o amputado su miembro viril. Y este hombre tenía esa limitación. Y por esa limitación no podía entrar a ser parte de la congregación. Imagínese usted la situación en la que este hombre se encontraba. Fue con alegría, dichoso a Jerusalén, gastó dinero, recursos, gastó tiempo porque quería adoptar el culto judío, pero para su sorpresa, ese culto que él tanto amaba, lo excluía por la limitación que tenía. Así que quizás el día de la circuncisión, el sacerdote le dijo a este nuco, bueno, no podemos circuncidar. Tú no puedes entrar. Tú no puedes hacer parte del pueblo de Dios. Y él quizás comenzó a preguntar, bueno, pero ¿por qué? Y la respuesta que le dieron fue porque hay algo que te lo impide. Tenía un impedimento. Hay algo que te estorba. Eres un hombre castrado. Eres un hombre mutilado. Tienes un impedimento. Y quizás él insistió. Quizás reclamó. ¿Cuántas explicaciones no daría? Pero definitivamente no pudo ser circuncidado. No pudo ser recibido como prosélito.
Así que el hombre armó de nuevo su viaje, armó de nuevo su caravana y salió de regreso a su país, todo decepcionado, todo cabizbajo, impotente, triste. Una religión que él amaba, un Dios al que se quería acercar, pero habían razones que impedían que entrara a formar parte del culto judío. Habían razones que lo obligaban a vivir lejos y distante del pueblo de Dios. Y sabe, querido hermano y amigo que me escuchas esta noche, así hay personas con impedimentos, con situaciones, con estorbos que los obligan a vivir lejos y distantes de Dios. Una enfermedad, una condición, un vicio, una carga, un peso. Estos pueden ser algunos de tus impedimentos, inconvenientes que te dejan, que no de pronto no te dejan adorar a Dios con libertad, limitaciones que te mantienen a veces excluido de su presencia, circunstancias que en tu vida se han convertido en grandes obstáculos. Pero hoy, en el nombre del Señor Jesús, yo he venido a traer tu mensaje. El Señor hoy te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Todo el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Hay un Dios que en esta noche nos recibe con los brazos abiertos, sin importar las limitaciones y obstáculos que nosotros tengamos. ¿Cuántos dan esa alabanza a Jesús? Así que allá va de regreso el etíope, sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías, pero en la confusión que tenía por todo lo que había pasado, lo que había vivido, no entendía nada de lo que leía. Pero el Espíritu Santo le dijo a Felipe, Felipe, acércate al carruaje, júntate a ese carro. Y Felipe se acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lee? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Y dicho esto, dice la palabra que Felipe subió al carruaje y desde el texto que leía le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que cambia y transforma vida. Y sabe que fueron muchos kilómetros hasta Jerusalén para adorar. Fueron muchos kilómetros con la esperanza de hacerse un prosélito judío, pero ahora regresaba decepcionado, regresaba confundido, leyendo las escrituras sin poderlas entender. Su cuerpo mutilado le había sido impedimento para ser aceptado en el culto judío, pero se encuentra con Felipe y este le explica las escrituras. Y el etíope, impresionado por el evangelio de Jesús, le pregunta a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es el impedimento que yo sea bautizado? Y sabe que tal vez él esperaba que Felipe le dijera, te lo impide tu color de piel, pues eres un hombre moreno, te lo impide tu discapacidad, tú no puedes porque estás mutilado, tú no puedes. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Era la pregunta de ese hombre. ¿Sabe? El etíope había tenido impedimentos para ser aceptados en la religión judía. No fue admitido allí. Fue excluido de ese lugar. Y por eso ahora le preguntó a Felipe si había algo que también le impidiera ahora ser bautizado. Pero Felipe le contestó de esta siguiente manera: si crees de todo corazón, bien puedes. En otras palabras, Felipe le estaba diciendo, tranquilo, no hay nada que te impida que seas bautizado. No hay nada que te impida que puedas hacer parte del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Y sabe que el etíope había tenido impedimento, pero ahora tenía una oportunidad. Y es que, querido hermano y amigo que me escuchas, Dios no mira razas, Dios no mira linajes o etnias, Dios no mira incluso estratos sociales o niveles sociales o color de piel, no. Dios no mira discapacidades ni tampoco limitaciones o condiciones. Dios, dice la escritura, no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Dijo el salmista que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Dios está dispuesto a recibirte tal y cual como eres, como estás, con tus errores, con tus limitaciones, porque Dios se encarga de transformar la vida de los seres humanos. El evangelio de Jesús es para todos, para los pobres, pero también para los ricos, para los sabios, pero también para aquellos analfabetas. El evangelio de Jesús es para todos, para los pobres, para los ricos, para los blancos, para los negritos, para los feos, para los bonitos, para todos en general. Es el evangelio de Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús es para todo aquel que lo quiera recibir. El bautismo está asequible para todos aquellos que quieran de verdad ser salvos. Por eso dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En otras palabras, en el Señor todos somos iguales. Todos valemos lo mismo. Todos tenemos las mismas oportunidades de alcanzar la salvación. Por eso dice Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y mira lo que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo todos somos iguales. Todos tenemos, hermanos, la oportunidad de alcanzar la salvación. Así que dice la Biblia que este hombre respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendió con Felipe al agua y éste le bautizó. Este cumplió el deseo, el anhelo que ese hombre tenía. Por eso dice la palabra y es la invitación para todos los que me alcanzan a escuchar esta noche. Como lo dice Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te quedas ahí estancado? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No te detengas ante el obstáculo, no te detengas ante el estorbo, porque el enemigo va a colocar estorbos para que las personas no alcancen la salvación, pero no te detengas. En Dios no hay impedimentos, en Dios hay oportunidades para que todos podamos alcanzar la salvación. Y dice el verso 39 de ese libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, el verso 39, ya para ir terminando. Dice la palabra, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Y sabe qué pasó con el eunuco? El eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Es decir, aquel que iba triste, aquel que iba frustrado, decepcionado por haber sido rechazado en el culto judío, ahora regresaba gozoso por haberse encontrado con el Señor. Y eso nos ha pasado a nosotros. Un día andábamos tristes en el transitar de esta vida, frustrados y decepcionados de la vida por tantos problemas, por tantas situaciones y un sinnúmero de cosas que nos quitaban la paz y la tranquilidad. Pero desde el día que nos hemos encontrado con Cristo, nuestra vida ahora es una vida llena de gozo, de felicidad. Y por eso no nos da pena predicar y testificar que en Jesús hay salvación, porque Él es nuestro motivo más grande de dicha, de alegría y de gozo. Eso lo dijo el salmista dijo, Él ha cambiado mi lamento en baile, desató mi cilicio y me ciñó de alegría. Eso hizo el Señor con nosotros. Un día estábamos llenos de lamento, de tristeza, de dolor, pero Él cambió todo ese lamento por fiesta, por alegría. Un día estábamos vestidos de cilicio, de luto, porque había muerte en nuestro corazón. Pero el Señor ese luto lo cambió por la alegría. Y sabe que aunque el eunuco estaba excluido del culto judío, Jesucristo pudo salvarlo por la predicación del evangelio. Este hombre recibió al Señor, escuchó el evangelio de Jesús y fue bautizado en su nombre. Qué bueno que usted, querido amigo que me escucha, sin importar el estrato social en el que usted se encuentre, tenga dinero o no lo tenga,
tenga una posición alta o no la tenga. Qué bueno que usted entienda que el evangelio también es para usted. Y usted también necesita conocer al Señor, ese Dios que se le presentó a ese eunuco. Usted también necesita el bautismo para que pueda alcanzar el perdón de sus pecados. Así que vamos a orar en esta noche, dándole gracias al Señor por su consejo, por su palabra. Y pidámosle al Señor que esta palabra no vuelva vacía, sino que, como lo dice la Biblia, haga el efecto en aquellos que la oyen. Y que de este grupo muchos puedan dar ese paso de fe, puedan tomar esa decisión de echarle mano a la salvación y de alcanzar el perdón de sus pecados en las aguas del bautismo. Oremos en el nombre del Señor. Señor Jesús, gracias te damos, oh Dios, en esta noche por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de estos dispositivos, Señor, que están conectados. 23 dispositivos. Sé que detrás de esos dispositivos hay una, dos o tres personas oyendo, Señor, el consejo de tu palabra. Personas que tienen de pronto muchos quehaceres, pero que aún así han sacado este espacio, Señor, para oír, oh Dios, el consejo tuyo. Yo te pido, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor. Dios mío, seas tú tratando, Dios, con sus vidas, que ellos puedan, Señor, echarle mano a esta salvación, que ellos puedan participar de este tesoro tan grande, Señor, de este gozo tan inefable como es tenerte a ti en el alma, oh Dios. Obra de manera especial, que ellos puedan entender que el Evangelio también es para ellos, que ellos lo necesitan, que ellos son necesitados de tu presencia y de tu poder. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Lo dejo en compañía de nuestro hermano. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra el Señor nos regala en esta hora. Seguimos predicando este bendito evangelio como el Señor nos mandó de ir, predicar el evangelio